esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Martes del doctor Huberto Bogar, primer martes o segundo martes que tenemos el privilegio de tener al doctor Bogar en este año 2015 y donde comenzamos a enfocar los importantes temas que tiene la psicología moderna, una apasionante especialidad en el estudio del cerebro humano. Y iniciamos el mes pasado hablando del cerebro. Es un tema que pudiéramos pasarnos el año entero hablando de él. Sin embargo, vamos a tratar con el doctor Bogar de tocar ya temas más amplios. El otro día comenzamos definiendo las funciones cerebrales desde el punto de vista, recuerden que no estamos hablando del cerebro visto por el neurocirujano ni por el neurólogo. Estamos viendo el cerebro y enfocando el cerebro visto por un psicólogo en cuanto a su funcionabilidad y sus diferentes trastornos que pudiera tener, en el cual estamos expuestos todos los seres humanos, porque el doctor Bogar sea psicólogo no está tampoco descartado, ni la psicología ni los que la practican también, tampoco están descartados para cualquier tipo de alteración que tenga que ver con trastornos psicológicos. De manera que vamos a una pequeña pausa para seguir con este apasionante tema. A mí particularmente me encanta y estoy seguro, porque me lo han manifestado muchos amigos, que ese tema primero gustó muchísimo. Esperemos que en el día de hoy sea igual. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. Saludamos al doctor Huberto Bogar, primer martes del mes de febrero del año 2015 y seguimos conversando, al igual que en el pasado mes de enero, de todo lo que implica ese importantísimo órgano que es el cerebro. Leí un artículo que lo corroboró en una de las visitas que tuvo por acá José Silier Ruiz, que decía que si esparciéramos las células cerebrales, cubrirían un campo del tamaño de un terreno de fútbol, de la cantidad de células que tiene el cerebro. Es un órgano en el que todavía ustedes, los científicos que estudian la conducta humana, tienen parte que en realidad son totalmente ignoradas. Doctor, el cerebro humano tiene una diversificación en su funcionabilidad y produce trastornos que son importantes desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, vamos a empezar con el comedor compulsivo. ¿Qué está sucediendo ahí? Que él cree que esa ansiedad que tiene la puede mitigar dándose una panzada y acabando con la nevera, para iniciar por ahí. Fíjate, ese comedor compulsivo, como tú bien dices, siente, experimenta ansiedad. Esa ansiedad y el origen de esa ansiedad muchas veces él no la conoce. Y lo que tiene es justamente una propensión compulsiva a comer. Y esa retribución oral de la comida le da momentáneamente un alivio. Posteriormente las consecuencias pueden ser variadas dependiendo de muchos tipos de trastornos. Pero crea un vínculo, crea un apego, crea una asociación entre un impulso y un objeto que es la comida. Ese impulso corresponde a un área del cerebro que se llama sistema de recompensa y que incluye diferentes áreas subcorticales, como por ejemplo el hipotálamo, la amígdala, etc. Entonces, eso que se ha dado en llamar en inglés Serkin System o sistema de recompensa, sí, hace que todos los mamíferos busquen comida, que busquen agua. Y no está exento al ser humano. No está, porque es también un mamífero. Seguro. Entonces, pero en el caso del ser humano, ese sistema se complica con el lenguaje y la cultura, porque el ser humano no solamente está movido por necesidades inmediatas, sino por anhelos y deseos que pertenecen a todo su mundo cultural. De manera que ese sistema de recompensa en el ser humano no se agota en las necesidades fisiológicas. De manera que un ser humano puede comer sin tener hambre, o puede beber 10 botellas de cerveza y no es por sed, porque nadie bebe cerveza por sed. Seguro. Eso ya entraría en una adicción. Es una adicción, sí, pero tú no bebes cerveza o ron para calmar la sed, sino
por un deseo, Seguro. un anhelo de otro orden. Y ese otro orden es un orden muy humano, en donde el lenguaje interviene. De manera que el cerebro de los mamíferos, en el caso de ese mamífero que es el ser humano, se complica porque es un cerebro abierto, es un cerebro que puede aprender, es un cerebro que está condicionado desde el momento del nacimiento. Entonces, lo que se investiga en los mamíferos no siempre corresponde al ser humano, que tiene un tipo de demanda, un tipo de necesidades, entre comillas, que no son exclusivamente fisiológicas. Entra multisistémico. En multisistémico interviene lo que los psicólogos llaman el deseo, que no siempre corresponde a una necesidad. De manera que ese comedor compulsivo no come solo porque tiene hambre, sino que aunque él sienta el hambre, la raíz de su hambre corresponde a un orden que no es puramente fisiológico. Excelente esa clasificación que da. Los sentimientos, este es un tema que yo creo que vamos a tener que usar marzo también, porque son tantas cosas. Los sentimientos, el amor en sus diferentes etapas, el amor sentimental hacia la madre, el amor al hijo, el amor espiritual de ese ser humano que se enamoró por primera vez y la muchachita lo deja, el duelo del amor que entra dentro de los sentimientos. ¿Cómo enfocaríamos? Y vamos a quedarnos en los sentimientos, doctor, y vamos a tener que seguir el mes que viene, porque este es un tema muy apasionante. Los sentimientos, ¿cómo los catalogaría el psicólogo, por ejemplo, con la persona decepcionada porque la mujer lo dejó, o el adolescente que tenía unos amoritos y el varoncito se fue con otra, o la pérdida de un ser querido importante, el amor de la madre, el amor del padre, el lenguaje? ¿Qué pasa en ese cerebro de por qué un chino o un chinito comienza al año a hablar en chino y un latinoamericano y un hispano? Es una costumbre o una adaptación cerebral. ¿Qué pasa con este tipo en los sentimientos y en el idioma que usted mencionaba? Fíjate, el primer apego que un bebé, niño, niña tiene generalmente es hacia la figura tutelar. Seguro. Que en nuestra cultura y en muchas culturas es la figura materna. Ese apego de ese niño, de esa niña, a esa mamá, depende de circunstancias biológicas, porque el ser humano nace como un mamífero muy maduro, y eso conlleva a que esa figura tutelar y él creen una dependencia. ¿Qué sucede? Que el cerebro del niño no es autosuficiente cuando nace ni al cabo de un poco tiempo. Todavía tú ves jóvenes de 25 años Seguro. en la universidad que el papá lo mantiene. Sí. Entonces, Jalán, le dicen en los campos. y cada vez, en la medida en que la sociedad se hace más compleja y hay más especialidad en la carrera y más diversificación de carrera, la dependencia se prolonga. ¿Qué ocurre? Que al nacer, ese niño, que es un mamífero inmaduro, crea un vínculo con esa figura tutelar. Pero el modo como el cerebro se troquela con esa figura tutelar depende de los hábitos y de las disciplinas básicas que la madre implementa, cosa que ella implemente de acuerdo con su cultura. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el amor se apuntala, depende de lo biológico, pero no es exclusivamente biológico. ¿Es diferente el amor en un adolescente que el amor en una persona madura? Sí. El sentimiento es diferente, sufre más la mujer que el hombre con un despecho. Porque en la medida en que la persona madura adquiere normalmente más capacidad de duelo, pero eso no está asegurado por la edad. ¿Es más pasajero en el joven? En el joven puede ser más pasajero y puede tener un apego más intenso. Ha habido incluso hace muy poco tiempo un jovencito de 17, 18 años, la novia lo dejó, dijo que no quería seguir y se ahorcó. O sea, puede llegar hasta ese extremo. Puede llegar perfectamente. Es más frecuente en jóvenes que en... Es más frecuente, pero no exclusivamente, puede darse también en el adulto. Lo que pasa es que la capacidad de duelo, la capacidad de desprenderse de esa persona que le garantiza la felicidad, es algo complejo, porque ese sentimiento de apego, aunque nace en la infancia, se va desarrollando a lo largo del desarrollo de la personalidad. Sí. Y hay personas
que mantienen un nivel de apego muy intenso y su dependencia del otro es muy grande. Así como hay personas que utilizan al otro y que realmente son muy autónomos. ¿Cómo describe un psicólogo el amor? Estoy enamorado. Ese sentimiento en que tú ves a la muchachita y te... Vamos a comenzar con el adolescente. Yo creo que nos va a quedar 2 o 3 meses con este tema, ¿eh? El adolescente que le da taquicardia cuando ve a la muchachita. O sea, ¿qué cambios hay en el cerebro y qué adrenalina envía a órganos tan fuertes como el corazón? Incluso el corazón se toma como el símbolo del amor, algo que yo no entiendo. Yo pienso que en el amor se revive una dependencia primaria, pero que... Entra por los ojos. En el caso, por ejemplo, del hombre, entra mucho por los ojos, en el caso de la mujer entra mucho por el oído, por decirlo así. Pero Cuando con lo que se le da muela. sí. Entonces, ¿qué sucede? Que ese sentimiento de amor nace de un apego básico, pero supera ese apego básico. Y, por decirlo así, es adornado con figuras del lenguaje. Es un sentimiento, no es simplemente un apego biológico, pero su raíz es biológica. Eso es importantísimo. Una vez que una persona se enamora, ya explicado muy científicamente por el doctor Bogar, y viene una ruptura, estamos viendo y hablando, y hemos conversado en meses pasados de los feminicidios, cerca de 300, 400 mujeres han perdido la vida porque el hombre las creyó su posesión. ¿Es el hombre más afectado sentimentalmente cuando una mujer dice hasta aquí llegamos, o es una mujer que ha venido siendo maltratada y el hombre la toma como una posesión? Psicológicamente, ¿qué puede suceder en esa persona? ¿Es un psicópata? ¿Perdió la razón? ¿Se puso loco porque la mujer lo dejó y la mató y hasta se mató él? Muchos de esos feminicidios terminan también con un suicidio. ¿Qué sucede ahí, doctor? Eso depende de la organización de la personalidad. Hay un neurotransmisor básico del apego, que es la dopamina. Sí. Pero también hay otros neurotransmisores que intervienen en la regulación de la dopamina. Entonces, junto a esos otros neurotransmisores hay ciertas formaciones cerebrales, hay ciertos aprendizajes que hace la personalidad. Entonces, esos aprendizajes y esas disposiciones cerebrales contribuyen a que el sujeto tenga capacidad de duelo, tenga capacidad de desprenderse. Porque cuando una persona se apega a otra, renacen, se revive. Es una coincidencia que en Dominicana personas de muy bajo nivel intelectual sean las personas que realicen los feminicidios. En el caso del hombre, tiene mucho que ver la preparación académica que tenga esto. Yo no digo que no pueda suceder en personas más desarrolladas, porque yo creo que hay una obnubilación en que se ciega. La persona que está celoso está totalmente ciego, ¿no? Y hace cosas de que quizás después se arrepiente, o casi seguro se arrepiente. Estamos seguros que sí. Pero en ese tipo de caso, ¿pudiera suceder algo como lo que hemos planteado? Puede suceder, y la educación le sirve al sujeto, hombre o mujer, para ir reconociendo lo que está sucediendo, pero real y efectivamente los feminicidios también ocurren en personas educadas, en individuos... O sea, no importa la educación, no importa. Es una especie de ceguera lo que ocurre. Es que cuando las pasiones intervienen, muchas veces las ideas quedan cortas. Correcto. Eso estuvo brillante. Señores, auguro ya, doctor Bogar, que habíamos programado fuera de cámara nuestro programa del mes de marzo, porque en abril lo vamos a retardar un poco con un viaje de recreación que tiene con su familia el doctor Huberto Bogar, pero en el mes de marzo, desgraciadamente o afortunadamente, no vamos a seguir avanzando en temas, pues yo creo que este es un tema muy apasionante, de mucho interés para la colectividad, sobre todo para los jóvenes y sobre todo las parejas jóvenes, porque nos hemos concentrado única y exclusivamente en ese sentimiento tan importante que tiene el ser humano y que viene del cerebro, que es el amor. Hablamos del amor única y exclusivamente pasional. Nos falta el amor paterno, el amor del hermano, el amor que tú puedes sentir por un amigo que tú quieres. De manera que todos estos son sentimientos cerebrales, por lo que yo creo y tengo el deber de informarle a la población que este es un tema que será apasionante por ustedes y no nos cabe la menor duda. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el doctor Huberto Bogar.
Doctor, brillante programa, nos hemos concentrado en el amor, pero hemos tenido que llegar al tema más esponjoso y más espinoso que tiene el amor, es la elevada tasa de feminicidios que han ocurrido en el país. Finalmente, ¿por qué hay más feminicidios de hombres hacia mujeres y muy pocas reacciones de mujeres hacia hombres con la violencia y obnubilación cerebral? Yo pienso que en el caso del hombre tiene menos capacidad de duelo. Exacto. Que aunque el hombre luce y actúa con más independencia, aunque el hombre muchas veces ve en la mujer y la trata como un objeto, cuando se apasiona, cuando se vincula y cuando la mujer lo abandona o parece que lo va a abandonar, eso crea en el individuo una reacción agresiva. Y una sensación de posesión. Una sensación de posesión. Entonces, la mujer está generalmente en nuestra sociedad más preparada para la pérdida. El hombre también hace menos duelo. Tiene más capacidad de duelo. Pero lo hace. Pero lo hace. Y no reacciona tan violentamente con el hombre, que no es que la quiere matar, sino que en ese momento algo ocurrió en ese cerebro. Así es. En eso estamos de acuerdo. Doctor. Un placer. En marzo seguimos con el cerebro, señores. Es un tema apasionante. A mí particularmente siento que le llega, lo ideal sería que pudiéramos tener la mayor participación de juventud, sobre todo. Tantas cosas que están sucediendo con los jóvenes actualmente, que se sienten inmaduros, que se sienten sin futuro, que se sienten frustrados, que son profesionales y no encuentran trabajo. Toda esta serie de cosas produce una serie de trastornos en el cerebro. Y finalmente yo quiero, 2 segunditos, hubo una película que marcó mucho, que se llamaba, con Richard Gere, en la época de nuestro, se llamaba en inglés An Officer and a Gentleman, que era una academia para entrar a Marine, al cuerpo de Marina, que uno de ellos por un problema pasional se ahorcó. Y eso marcó muchos jóvenes y produjo suicidios en la juventud en muchas partes del mundo. Yo creo que usted recuerda esa película. Sí, la recuerdo bien. Creo que fue hasta nominada a los Oscars. Lo que significa el cerebro. Seguiremos con este importante e incógnito órgano, porque el doctor Bogar le hice la pregunta como experto sensacional que es, en el aspecto de que muchas partes del cerebro todavía el ser humano al más alto nivel de investigación en el mundo es totalmente desconocido. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, como cada tarde, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 4 de la tarde por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable, y veamos este importantísimo programa que nos ha brindado hoy el doctor Huberto Bogar, que nosotros le dedicamos con todo nuestro respeto a la juventud dominicana. Véanlo, por favor, también será subido a YouTube. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, nadie está a salvo de las derrotas. Pero mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños que ser derrotados sin saber siquiera por qué se está luchando.